Hola, hola, hola clase, ¿cómo estamos? Seguimos adelantando, voy a bajar un poquito el sonido del sistema para que no nos interrumpan. Listo, hola clase, ¿cómo estamos? ¿Qué más? Seguimos adelantando para no quedarnos atrás por las actividades que se vieron interrumpidas un poquito en el pasado miércoles, entonces vamos a adelantar, vamos a complementar el estudio de la columna con un video sobre los ligamentos. Vamos a complementar la parte ósea con la parte ligamentaria posteriormente haremos un video sobre los huesos de la pelvis. Entonces, para que tomen apuntes juiciosamente, vamos a estudiar lo que tiene en relación con los ligamentos de la columna vertebral. Listo, entonces voy a bajar un poquito más el sonido que aquí en el computador mío todavía ha sido muy alto. Listo. Y vamos a arrancar con nuestra presentación. Listo, entonces iniciamos. Eh, Habíamos quedado en la presentación de los discos intervertebrales. Eh, Habíamos hablado que la columna vertebral tiene unos, por decirlo así, cojines entre vértebra y vértebra que les dan resistencia, les confieren resistencia y le dan estabilidad a la columna. Esos discos intervertebrales, eh, esos discos intervertebrales eh, nos permiten que la columna tenga estabilidad, pero al mismo tiempo también tengan flexibilidad y que una vértebra no esté totalmente depositada o fija sobre otra, sino que haya una interfaz que permita que una descanse suavemente, ¿sí? Y que no haya un contacto directo entre las dos superficies óseas. Entonces, vemos que los discos intervertebrales pues tienen en resumidas cuentas tres funciones: flexibilidad, estabilidad y al mismo tiempo impedir que haya un contacto directo entre las vértebras, y eso pues le da en el tiempo pues una mayor vida útil a nuestra columna. A medida que pasa el tiempo, desafortunadamente esos discos van volviéndose más débiles y un cuerpo vertebral empieza a, por decirlo así, a hacer contacto con el otro, y viene un proceso degenerativo que se llama artrosis de la columna vertebral, como sucede en otras articulaciones. ¿Cómo está compuesto ese disco intervertebral? Ese disco intervertebral tiene dos compuestos, tiene un anillo fibroso, ustedes lo ven acá. Ese anillo fibroso es fibrocartílago, ¿sí? Son fibras de tejido colágeno con cartílago, ¿sí? Que le dan resistencia. Y en el centro tenemos este material de tipo gelatinoso que se denomina el núcleo pulposo. Lo vamos a ver aquí en esta foto. Aquí tenemos el disco intervertebral. ¿Sí? Aquí estamos viendo la columna vertebral en una visión frontal.
Y aquí miren, hemos seccionado el disco intervertebral para ver cómo está compuesto y al igual que el diagrama es exactamente igual. Miren el anillo fibroso, que es la parte que le da resistencia. Y aquí tenemos un núcleo más pulposo, un núcleo, perdón, blando, que se denomina núcleo pulposo, que le da suavidad a ese disco intervertebral. Es una masa de aspecto gelatinoso. Este disco intervertebral entonces es como si tuviéramos los peldaños, unos ladrillos unos sobre otros y entre ellos fuera como la capita del cemento, pero obviamente no tan duro como el cemento, sino mucho más flexible. ¿Sí? Y le da pues estabilidad, permite los movimientos anteriores, posteriores, laterales de la columna. La parte posterior de este disco intervertebral es la que hace, por decirlo así, conforma una parte de la pared posterior del canal vertebral por donde transcurre la médula espinal. Así que como ya lo habíamos visto en clase, cuando ese disco intervertebral se va aplastando porque se va debilitando y ese cuerpo vertebral va aplastando, por decirlo así, el disco intervertebral, él se va como si fuera una gelatina y la estuviéramos aplastando, una parte se va a salir por acá y otra parte se va a salir por la parte posterior, ¿sí? Y nos puede comprimir el canal vertebral y nos puede hacer una compresión y un daño de la médula espinal. Eso es lo que sucede con las famosas, pues, con las hernias discales, las comúnmente denominadas hernias discales. Vamos a hablar ahora de los ligamentos de la columna vertebral. Entonces tenemos un ligamento, unos ligamentos que le dan estabilidad anterior y posterior. Hay unos ligamentos que van a lo largo de toda la columna vertebral, que son básicamente el longitudinal anterior y el longitudinal posterior. Ya lo vamos a ver ahorita. Tenemos unos que solamente van entre vértebra y vértebra, como los intertransversarios, los ligamentos amarillos, que ya los vamos a ver, el ligamento amarillo, los interespinosos, ya los vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior y posterior. El anterior, pues como su palabra lo dice, va anterior a los cuerpos vertebrales. Es un ligamento continuo, y su función es darle la estabilidad anterior a la columna y limita los movimientos posteriores de la columna, es decir, limita la extensión de la columna. Con la parte posterior del cuerpo vertebral, aquí hemos seccionado los pedículos, hemos quitado la parte posterior de la vértebra y estamos viendo el cuerpo vertebral desde atrás, como si eso fuera el agujero vertebral, el canal vertebral, y aquí estamos viendo los cuerpos vertebrales en una visión posterior. Por aquí transcurriría nuestro ligamento longitudinal posterior. Y él nos da también una estabilidad posterior a la columna y nos limita los movimientos de flexión de la columna. Aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, mírenlo, es un ligamento muy fuerte
muy robusto, es más fuerte, más robusto que el ligamento longitudinal posterior. Miren que van cubriendo los cuerpos vertebrales por su cara anterior, es un ligamento continuo. Aquí hay una representación esquemática y miren que él, si tratamos de extender la columna, o sea, de llevarla hacia atrás, de irnos hacia atrás, él va a poner una barrera, va a limitarla, va a disminuir ese movimiento hacia atrás, ¿sí? Lo va a limitar. Y aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior. Aquí hemos cortado las vértebras por los pedúnculos y solamente ha quedado el cuerpo vertebral, y aquí lo estamos mirando por la parte posterior, y aquí vemos el ligamento cómo transcurre a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Entonces él va a hacer todo lo contrario, él va a limitar el movimiento hacia adelante, que en este caso de la columna sería un movimiento de flexión. Para la columna, si nos vamos hacia adelante, si tratamos de irnos hacia adelante, estamos flexionando la columna, y si queremos irnos hacia atrás, estamos extendiendo la columna. Entonces el ligamento longitudinal posterior está limitando la flexión de la columna. Es un ligamento que le da estabilidad posterior a la columna. Miren, aquí tenemos el canal vertebral, ¿sí? Por donde va nuestra médula espinal, y aquí, donde está indicando la flecha, transcurriría nuestro ligamento longitudinal posterior. Tenemos otro ligamento, el ligamento amarillo, que también le confiere estabilidad posterior y que lo que hace es también permitir que la columna recupere su posición. Es un ligamento muy rico en fibras elásticas que recuperan su longitud una vez se han elongado. Entonces, si nos inclinamos hacia adelante, él va a permitir que recuperemos la posición erguida nuevamente. Él transcurre por las láminas, por la superficie anterior de las láminas. Entonces, aquí hemos cortado los cuerpos vertebrales, ya no estamos viendo los cuerpos vertebrales, sino estamos viendo la otra mitad de la vértebra. Estas serían las apófisis transversas, ¿sí? Y hemos cortado aquí el cuerpo vertebral, ya no está. Aquí estaría lo que son las láminas, y el ligamento amarillo transcurriría aquí, entre lámina y lámina. Este es un ligamento discontinuo, se origina en una vértebra y termina en otra. Entonces, este es el ligamento amarillo. Tenemos también los ligamentos interespinosos, que van entre las apófisis espinosas. Estos ligamentos también le confieren estabilidad posterior a la columna, ¿sí? Van entre una apófisis espinosa y otra. Entonces, esta acá que está indicando, ese es el ligamento interespinoso. También tenemos el ligamento supraespinoso, que al igual que el longitudinal anterior es un ligamento continuo que va en la superficie posterior de las apófisis espinosas y también confiere estabilidad posterior a la columna y también limita el movimiento de flexión de la columna. Además de eso, sirve como inserción para múltiples músculos del dorso que le confieren estabilidad y movimientos a la columna vertebral. Tenemos también los ligamentos intertransversos, que serían estos que irían entre apófisis transversa y apófisis transversa, ¿sí? Y le darían estabilidad lateral a la columna. Y por último,
tenemos la unión entre el Atlas y el axis, o sea, primera y segunda vértebra cervical, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar, como ya lo habíamos explicado anteriormente, una unión especial entre el atlas y el axis a través de una apófisis que tiene el axis, que se denomina el diente o apófisis odontoides, ¿sí? Que se articula en una superficie del atlas para permitir movimientos de giro. Y aquí vamos a tener unos ligamentos, pues tenemos varios, pero para que recalcar este ligamento que está aquí, que cubre la parte posterior de esta articulación, que se denomina el ligamento cruciforme, 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 ligamento cruciforme, de cruz, cruciforme, pero con C, cruciforme. Y por la parte posterior del canal vertebral en el atlas vamos a tener una membrana que ayuda a fijar esta articulación, la articulación atlanto-occipital, ¿sí? La articulación atlanto-occipital, ese ligamento se denomina membrana atlanto-occipital posterior. Y también vamos a tener una membrana atlanto-occipital anterior. ¿Listo? Entonces, esto era lo que teníamos para hablar de, de los ligamentos de la columna vertebral. Espero que lo revise. Del día de hoy les envié una aplicación por una base de datos donde van a encontrar un atlas muy bueno con videos. Parte de las imágenes que hemos colocado aquí pertenecen a ese atlas. Es un atlas buenísimo para que lo estudien. Y nos veremos en el siguiente video y en nuestra clase. No olviden estudiar bastante para que podamos actualizarnos en nuestro curso. Bye bye, muchas gracias.